Dios le bendiga. Nosotros vamos a estar hablando de la historia de Abigail. Se encuentra situada, como mi hermana lo dijo anteriormente, en Primera de Samuel, del 25 en adelante. Mi parte es del 1 al 11. Y yo voy a estar hablando sobre después de la muerte de Samuel, que se levantó el rey David. La historia de Abigail y Nabal. Nabal era un hombre mezquino, rico, que tenía grandes rebaños en Judá. Era esposo de Abigail, era duro y de mala costumbre y del linaje de Caleb. Y Abigail era una mujer de buen entendimiento, una mujer sabia, y dice la Biblia que era de hermosa apariencia. Mi parte está donde David envió a los 10 hombres, los 10 trabajadores, a saludar a Nabal, y le dijo una encomienda, como que, ¿por qué? Deseándole paz a su familia y diciéndole que necesitaban de comida él y sus siervos. Entonces, todo transcurre cuando Nabal le dice quién es David, el hijo de Isaí, y también le dice que por qué le tiene que dar su pan, le tiene que dar carne y le tiene que dar agua, cuando lo que él ha preparado es para sus trabajadores. Y David se llena de ira porque David había trabajado para ellos ya. Entonces le dice como, yo había trabajado para ustedes, ¿cómo que tú no me puedas dar? O sea, él le quiso decir como que lo que te quede o lo que tú puedas darme. Ni siquiera le exigió lo que ella quería. Entonces, dentro de los temas, de los versículos que me tocaron, yo planteé las preguntas claves, que sería por qué David tuvo que estar en la misma tierra de Nabal. O sea, había un propósito para que David tuviera la tierra de Nabal y para que ahí saliera Abigail con la sabiduría que salió, que mi compañera lo va a decir delante, a alcanzar a los siervos. Entonces, ¿quién le dio a esos forajeros a David? Fue el Señor que le dio lo que le acompañaban, los siervos. Fue Dios que se lo designó a él, a David. Entonces, ¿por qué David escuchó la respuesta? ¿Por qué David escuchó la respuesta de Nabal y se llenó de ira? Había un propósito con eso también, con que él se llenara de ira en el momento, pero con que Abigail hubiera venido antes para provocar un desastre. Porque ¿qué pasaría si Abigail no fuera esa mujer sabia y detuviera eso antes de que él se enfrentara a Nabal? O sea, no se hubiera hablado ni siquiera del tema, no se hubiese sacado que David hubiese cometido ese error, y además Abigail no hubiese resaltado en la Biblia en este tema en cuanto a la mujer sabia. También yo planteé dentro de las preguntas, si David hubiese si David hubiese cometido el error de enfrentar a Nabal como lo quería enfrentar, se hubiese ensuciado David y no hubiese logrado el objetivo y todo lo que él había designado, todo lo que Dios había designado para David. ¿Por qué Nabal no reconoció y no le quiso dar lo que le sobrara, porque no le costaba nada? Nabal fue necio, como lo dice su palabra. Nabal no reconoció que David era el rey, era el ungido de Dios, el que Dios había seleccionado. Entonces, desde ahí podemos ver la necedad de David, el hombre tacaño, en palabras coloquial, el hombre que quería todo para él. O sea, que aún teniendo, porque él dice la Biblia que él tenía suficiente ganado y que no le costaba darle de comer a esos hombres que habían trabajado para él en aquel tiempo, y no reconocer quién era David y hablarle de esa manera como tan despectiva. Entonces eso nos lleva a desarrollar, además de que sobresalta mucho la historia de Abigail, cómo también podemos enfrentar la vida con personas como Nabal, que vienen, por ejemplo, en este caso, a insulparla de la iglesia, a hablar sobre lo de la iglesia. Nosotros tenemos que hacer la Abigail, mujer sabia, que defendamos la iglesia,
que defendamos el trabajo que tienen los pastores y que defendamos el trabajo que tienen todos los líderes, porque todo cuesta un sacrificio. Entonces, como Abigail, además de ser sabia, tenemos que ser mujeres de buen entendimiento. Y mi compañera va a seguir con los versículos más adelante. Amén. Seguimos en lo mismo, en la misma visión. Tenemos, como ella dijo, la hermana, tenemos en Samuel 25, ¿verdad? A mí me toca del 12 al 22. Yo lo voy a leer. Que lo tengo aquí, perdón, hermano, pero es primera vez que yo voy a estar aquí. Que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí y que no sea mi carne. Un momento. Es la letra más grande, perdón. Yo la tengo, sí, porque estaba en el teléfono. Sí, pero ese mejor. Sí, a mí me toca del 12 al 22. Dice, y los jóvenes que habían, dice, enviado David, se volvieron, dice, por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñarse cada uno sus espadas, y se ciñó cada uno sus espadas, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron sus 200 con él, bagaje, ¿sí? Bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto a saludarse, y nuestro amo, él los ha zaherido. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y noche, todos los días que hemos estado con ellos, paseando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nosotros, amo, contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, dos cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostados, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y los cargó todo en un asno. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y os seguiré. Luego, y nada declarado a su marido, Nabal. Montando a un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David ha dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. En conclusión, yo tengo conclusión, dice, la historia de Abigail nos enseña sobre la importancia, la sabiduría y la intervención en momentos críticos, su valentía y su capacidad para actuar bajo presión, y su deseo de hacer lo correcto bajo la conveniente. Es un ejemplo. Sí, es primera vez, no es fácil estar acá, hermano. Yo sé que Dios está acá y yo sé que el Espíritu está hablando, pero es primera vez. Paciencia. Es un ejemplo inspirador de cómo una persona puede hacer la diferencia, incluso en las situaciones más difíciles. Proverbios 31:10 los habla de una mujer virtuosa. Podemos ver en Abigail una mujer virtuosa.
Dice, porque nosotros y Abigail ahora en día somos esa mujer que edificamos nuestra casa. Número uno, Abigail supo qué hacer. Fue valiente, pacificadora, cuando estaba, que hablaba con sabiduría y bendecía su casa. Aprendamos como Abigail a ser agradecidas, a ser amigas, a ser una buena líder. Recordemos que desde los tiempos de Adán y Eva, Dios había dado la sabiduría y la inteligencia a la mujer. Entonces tengo la conclusión al otro lado. Una mujer sabia, una mujer que edificó, supo defender, supo actuar en su momento, no se quedó. En aquellos tiempos la mujer estaba aparte, la mujer no tenía voto. Prácticamente la mujer era la que cocinaba y era la que callaba. Pero en ese momento miramos a una Abigail que supo defender su familia, su casa, inclusamente su aldea, su pueblo. Entonces vemos en ella que fue una amiga, porque como unos criados van a venir y tener la confianza en ella y venir a decirle, van a matarlo, van a venir por nosotros, ¿me entiendes? Porque había la confianza. Fue una buena líder porque le dio la tarea a todos, sabía cómo decirle, usted hace esto, usted hace lo otro, sabía dirigirlo, sabía llevarlo y tenía un respeto hacia ella, porque todos la dirigieron, porque en aquel momento aquellos hombres hubieran dicho, ¿y quién eres tú? La gente se hubiera corrido porque dice, me van a matar, vienen todos, porque era un hombre de mal carácter, de mal corazón, no tenía sentimiento. Ahora en día nosotros podemos ver a usted, una mujer, yo le pregunté a varias mujeres en mi trabajo, yo compartí la historia y yo les decía a ella, si a usted viniera y le dijera, te vamos a matar a la familia, te vamos a matar a tu esposo, ¿cómo actuaras? Ella me dice, yo también me voy sobre él. ¿Quién es fulano? Para que venga y me hable de esa manera. Entonces le digo yo, ¿y por qué tú actuaras así? Porque con lo mío nadie se mete. Entonces vemos la diferencia. Y yo le digo, no, usted tiene que ser una mujer sabia. Entonces ya le explicaba yo la historia de Abigail y me dicen, wow, yo quiero hacer como Abigail. Y hay muchas mujeres de ahí, incluso una que yo sé que la voy a traer aquí, somos como 10, y entonces una de ellas, cuando llegaba el esposo, me dio que ella llegaba y le decía, cuando llegaba, él le tocaba pagar, por ejemplo, el recibo de la luz. Y ella enojada, el esposo llegaba, el esposo lo que quería era una cenita, tal vez ella la tenía preparada, pero como el hombre no había pagado el recibo de luz, la mujer le hacía un show de aquí al cielo. Y entonces, ¿y después qué pasaba? Le digo, él se iba a comer a la calle. Y le digo yo, ¿dónde está el daño? Que yo tenía que tener paciencia, darle de comer, porque en realidad el hombre lo que quiere es llegar a su casa a tener paz, una comidita, y si quiere ver televisión, siéntelo y dele yo me vine a este tema, no sé el Espíritu Santo, pero me metió aquí, y dele el control, y después pacíficamente, como Abigail. Si Abigail pudo defender a su pueblo, y no fue un hombre, fueron 400 hombres que se echaron para atrás. Entonces, ¿por qué nosotros a veces no podemos en la casa con uno que Dios los ha dado? Entonces, nosotros tenemos la historia de Abigail, la buena, ¿verdad? Si Abigail hubiera actuado de otra forma, de otra manera, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos hacer la Abigail que fue sabia, supo hacer lo que Dios, porque Dios lo había dado desde antes a nosotros. Nosotros lo tenemos ese sello. Nosotros somos unas mujeres sabias, inteligentes, somos bellas de naturaleza. Pero a veces no lo dice, ejemplo, que si hubiese pasado si Abigail hubiera actuado de la forma de su esposo Nabal. Era un hombre egoísta,
con un mal carácter, tacaño, era un hombre de mal corazón. Probablemente no estuviéramos hablando de Abigail, de esta historia de Abigail. Si Abigail hubiese actuado de una manera incorrecta por una mala decisión, Nabal pudo acorrear a una maldición, o sea, una destrucción a su familia y a su pueblo. ¿Qué nosotros vamos a tomar esta noche? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué queremos hacer para nuestro hogar, para nuestros pastores, para nuestros hermanos? Porque no solo es a nuestros esposos. Bueno, yo digo esposo porque yo estoy esperando el mío. Yo estoy declarando desde ahora. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué vamos a hacer? Por lo contrario, dice, Abigail actuó de una manera sabia, inteligente, cuidó su familia. Como dice Mateo 10:16, sé pues prudente como una serpiente y sencilla como una paloma. Ahí les dejo. Alaba lo que vive. Dios les bendiga. Bueno, a mí me tocó del 23 al 33. Yo lo voy a leer para después dar mi resumen. Yo no tengo mucho resumen, yo lo voy a tirar a como fluya, como yo soy. Exacto. El capítulo 23 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a la tierra. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, por conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y viva tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por su propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora está este presente que tu sierva ha traído a mi Señor. Se ha dado los hombres que sigan a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de las que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida que tus enemigos como de en medio de la palma de una honra. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento para haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió, para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Aquí podemos ver claro que en la vida hay personas malas y personas buenas. A ella le tocó un hombre malo, un hombre
prácticamente odiado por su forma de ser. Él pasó a la historia por ser uno de los hombres más de malos hábitos y de mal corazón. Sin embargo, ella pasó a ser una diosa, una santa, una mujer virtuosa. Fue tan virtuosa que Dios la utilizó a ella prácticamente en ese camino. No solamente ella fue a defender su pueblo, porque ella fue a defender su pueblo, que no lo mataran en su familia, sí, también fue enviada prácticamente por sus virtudes por Dios, porque ella supo discernir los propósitos de Dios que tenía hacia la vida de David. ¿Entienden? Ella supo discernir y también fue utilizada por Dios para evitar la perpetración de esa maldad que tenía ese hombre sobre el pueblo. Entonces, también tenemos que ver que mira cómo murió Abigail, Nabal. Nabal murió de un pique que cogió. ¿Por qué? Porque ella fue a intervenir por su pueblo, porque era tan malo que no quería, lo que quería era que no hacerle ayuda a nadie. Bien, y murió. ¿Y quién fue? David la tomó como esposa. ¿Quién iba a esperar que ella se iba a casar con David, con el rey David? Eso solo Dios lo hace. Dios no pone hombre en nuestro camino, que ese es el que Él quiere para nosotras. Así es. No nos podemos desesperar. No se desesperen. No se desesperen. No se me desesperen, que Dios nos va a mandar nuestro David. Dios nos va a meter nuestro David. No se desesperen. ¿Entiendes? Grábelo. Repito, no. También tengo que decirle, simplemente también tenemos que ser como Abigail, pacificadora. Tenemos que somos más inteligentes que los hombres. Nosotros tenemos un don de discernimiento que cuando ellos vienen a pensar, ya nosotros lo hemos hecho 3 veces. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da ese don a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos dio el don de ser madres, de llevarlo a ellos en nuestro vientre, porque nosotros somos que lo llevamos a todos en nuestro vientre. Y Dios nos dio esa virtud. Y de ahí viene esa sabiduría que tenemos todas, de nosotras, antes de que pasen las cosas, nosotros darnos cuenta. Y ahí es el momento de que nosotros tenemos que intervenir, no solamente con la iglesia, con los hermanos, no, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, que si tú ves que va a pasar algo, no espere el momento que se caigan las galletas, no, espérate, vamos a hablar, tenemos que ser esa persona que interviene entre los momentos malos, los momentos difíciles de cada persona, porque nadie sabe cómo es cada persona, ni sabe qué problema puede tener cada persona. Entonces ahí entramos nosotras, las virtuosas, las Abigailes, que somos todas. Eso es algo que tenemos que llevar no solamente en nuestros corazones, siempre en nuestra mente. Que hay personas que necesitan de una Abigail, que le dé una palabra, que le dé una ayuda idónea. No solamente los hombres, también una amiga, también un compañero. Tenemos que tener eso en cuenta. Dios nos dio esa virtud que tenemos que desarrollar. No solamente que tenemos que, desarrollarla en todo momento, como mujeres cristianas, mujeres hijas de Dios. Tenemos que tener esa virtud de trabajar en eso, de ser una Abigail en todo momento, complacer, atender, no solamente al hombre, de atenderlo, no, también una persona, un amigo que necesita una palabra en el comedor del trabajo, que siempre tenemos que estar en eso, porque para eso estamos aquí en la tierra y para eso vinimos, para eso nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, para que nos modifique, nos transforme y nos haga una mujer diferente en todo momento, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en la calle, en la tienda, en todo momento, porque eso es lo que nos va a identificar. Ese es el sello que Dios nos puso a nosotras, ser una Abigail en todo momento,
de intervención en todo momento, problema en todo momento que nos pase por el camino. Hasta aquí llegó lo mío. No puedo ir al baño. No puedo ir al baño, porque yo en las exposiciones siempre. Ya esa se puso nerviosa. Yo siempre No, me hago dime. el baño en las exposiciones. No, porque tú no vales del baño, tú vales de aquí. Yo te conmigo a esto. No, ven que yo lo voy a agarrar. Ven para que no le tenga miedo. Ven. Bueno, es que yo no entendí. Me tocó del 34 al 44. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a nuestro encuentro. Bueno, yo entendí. Dice que David le dice a Abigail que si ella no se hubiese dado prisa en ir a encontrarlo, al otro día no le quedará ni un hombre a Nabal vivo, porque su intención era acabar con todo. O sea, él quería vengarse de Nabal porque Nabal no quiso darle de comer a su gente, a sus hombres, ya que ellos, como dicen mis compañeras, habían trabajado para él, le habían servido a él. Entonces dice que Abigail fue tan sabia que después que le llevó todo el alimento que le llevó a los hombres de David, no le dijo el mismo día a Nabal lo que había hecho, sino que esperó al otro día que se le pasara su borrachera que tenía, para entonces decirle lo que había hecho. En ese entonces, ya al otro día, ella habló con él, le dijo todo lo que había hecho, y él, bueno, se endureció su corazón porque ella había dado lo que él se había negado a darle a la gente de David. Dice que a los 10 días él murió. Entonces David se enteró de que él había muerto, y sabiamente él se había fijado en Abigail, y mandó sus hombres a buscarla a ella para que ella fuera su esposa. Dice que cuando fueron a decirle a ella se postró a los pies de David y se puso a su orden para aceptando casarse con él. Ay, eso fue lo que yo entendí. Dice, bueno, yo hice un pequeño resumen, no tan detallado, claro está. Thank you very much, pero no rompa los lentes tampoco. Dice que nosotras como mujeres, muchas veces no vivimos la historia de Abigail, porque nosotras día a día estamos defendiendo nuestro hogar. Bueno, en mi caso me ha tocado bastante duro. Muchos saben, otros no. Yo he tenido que estar al pie de la letra ahí, y no es fácil. De verdad no es fácil. Hasta aquí mi resumen. Espero que... Gloria a Dios. La vigilia ahora que comienza, señores. Pues si ustedes creían que ya se había acabado. No. El nombre de Abigail significa la alegría de mi padre. Así que la que está a su lado, usted le dice: yo soy Abigail, la alegría de mi padre. Gloria a Dios. Abigail, la alegría de mi padre. Vamos a entrar un poquito en lo que es la historia de Samuel, primera de Samuel 25. No la voy a leer, pero sí la voy a detallar conforme me vaya acordando, porque es una historia que conozco bien y es una historia que me gustó muchísimo, y me alegro mucho de ser privilegiada. Nos alegramos en ser privilegiada de ser las pioneras en la vigilia de la marca, del sello, pues que con la que fuimos galardonadas ese hermoso día. Amén. ¿Cómo comienza esta travesía? La trasquilada de ovejas era una actividad que se daba cada cierto tiempo, pero cuando se hacía esta actividad de trasquilar las ovejas, los rebaños, se compartía la ganancia, oigan bien, se compartía la ganancia con el pueblo, con las personas más necesitadas, con las viudas, con los pobres y toda esa comunidad. Pero Nabal no así lo hizo. ¿Dónde entra David? Porque David en ese tiempo, recuérdense que él andaba con un ejército, pero el ejército que se le había unido a David no era un ejército de guerreros, era un ejército de qué. A ver si se acuerda alguien de qué era ese ejército que acompañaba a David
en ese tiempo? ¿Alguien se acuerda? Todos los delincuentes, los ladrones, el manco, el cojo, los endeudados también, todo el que tenía una carga espiritual, ese era el que acompañaba a David en ese momento, porque había propósito de vida. El Señor no le dotó a David de un ejército de hombres fornidos, no, Él le dio lo más vil, porque de lo vil es donde Jehová se glorifica. Amén. Entonces, David estaba precisamente en las tierras de Nabal. Para ese entonces, él acampaba alrededor de la tierra de Nabal. Entonces, cuando los pastores de Nabal estaban con las ovejas, con el ganado y todas esas cosas en el campo, ellos estaban alrededor de ellos y le defendieron. ¿De quién defendieron los que acompañaban a David? Pues de los beduinos, que todavía al día de hoy existen los beduinos, de la gente nómada y de todo aquel que pudiera en un momento determinado pues atacar los pastores de Nabal. Él estaba ahí entonces. Por esa razón, porque coincidencialmente para ellos, pero no era una coincidencia, Dios estaba detrás de todo propósito. Para ese entonces, David le dijo a Nabal: óyeme, de lo que tú creas, de lo que tú entiendas, que me puedas ayudar, porque la gente con la que andaba David estaba muriéndose de hambre, estaba en una condición de necesidad extrema. Una hermana me preguntó: ¿y por qué David no le pidió a Dios directamente que le ayudara y no a Nabal? Yo, o porque el Señor se vale de toda cosa para hacer su obra y su propósito. En ese momento era Nabal el del propósito, y era para que la historia de Abigail, y fíjese cómo dijo Nelcy una cosa, David, muy importante, David le echó el ojo a Abigail. O sea, yo quiero mi David también, que me eche el ojo. Que aquí no hay loco. O sea, una cosa muy importante que yo había notado aquí, que la sabiduría, esto es interactivo, esto es un podcast interactivo, la sabiduría nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a la recompensa. Eso lo vamos a ver ahora. También vamos a ver un versículo de Proverbios, creo que lo anoté por ahí, a Proverbios, que dice que la palabra blanda aplaca la ira. La palabra blanda, y eso es una cosa que debemos de incrustarlo en el sello que tenemos, en la marca que tenemos, que la palabra blanda aplaca la ira. Lo vamos a dejar por ahí en una esquinita y lo van a ver cómo lo vamos a traer, cómo esa palabra blanda evitó toda una catástrofe. Entonces llega David y manda para que le pidan a Nabal: óyeme, asístenos porque hicimos tal cosa para ti. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Nabal? La ira. La ira. Y esa ira con la que Nabal responde, obviando lo que David había hecho. Y fíjense una cosa muy interesante: ¿cómo es posible que Abigail sí conociera la marca de David y Nabal no? ¿Quién eres tú? ¿De dónde tú saliste, mi hijo? No te tengo que dar lo mismo a ti. ¿De dónde tú saliste? El mismo hombre que vivía con Abigail, Nabal tenía que haber escuchado lo que sucedía con David, lo que acontecía con David, porque él andaba prófugo del rey Saúl para ese entonces, y él tenía que haber escuchado que él había sido ungido, porque esa fue la razón por la que Saúl se levantó en contra de David, porque supo que él era el ungido. Y una cosa muy importante, amadas, Dios no quitó a Saúl, Saúl se quitó él. Dios te va a colocar a ti en la posición que Él quiere, pero usted tiene que decidir permanecer en ella. Hay que decidirlo todos los días. Permanecer en la posición que Dios nos ha colocado. Y Saúl no lo hizo de esa manera. Él siguió la posición que él quería, mas no la posición donde el Señor lo había colocado, razón por la cual el Señor lo desechó. Dios no desecha a nadie. Él se desechó
a sí mismo. Y esa fue la condición por la cual él comenzó a estar detrás de David. David llega donde Nabal, Nabal le responde de esta manera y le envía la respuesta agria a David, el cual parece que David tenía su genio, se quilló. En buen dominicano, el tipo se quilló. Digo, sí, está bien. Mañana no queda nadie de tu casa vivo. Pero Nabal no recibió esa decisión. Nabal no recibió la decisión que David había tomado. Pero Abigail sí. Abigail sí. Se había ganado el respeto por liderazgo. El liderazgo, mis amadas, no se impone. Eso es natural. El liderazgo, usted no puede imponer la autoridad. No se impone la autoridad. No se impone. Eso se gana. El respeto se gana. No se impone. Por eso es que los líderes se merecen el respeto, porque se ganan la confianza del pueblo. Entonces, ¿qué pasó con eso? A Abigail sí le comentaron, oye, mire, ama, mañana va a suceder tal y tal cosa. David viene y va a acabar con la casa de Nabal, que era una casa muy rica y muy adinerada. Y otra pregunta que yo me hacía, ¿cómo fue Abigail con tantas cualidades a parar a manos de Nabal? ¿Por qué? Pero esa parte no la investigué bíblicamente, no era determinante en este momento. Pero lo que sí fue que ella sabiamente, y como dijimos que la sabiduría trae recompensa, una sabiduría, las decisiones tomadas a tiempo y las decisiones certeras son las que traen las recompensas. Las decisiones que están avaladas, porque ella tenía, como dijo la hermana, ella tenía la revelación de quién era David. Y ella se convirtió en una mujer que, además de sabia, de hermosa, que la cualidad que ella más la definía no era su belleza, era su sabiduría y su humildad. Y ella sabiamente dijo, actuó en consecuencia y preparó lo que David necesitaba. Oiga bien, llevó lo que necesitaba, no de lo que no le han pedido, de lo que se necesita. Y ella necesitaba en ese momento alimentos, porque tenía, todos los hombres los tenía. El campamento de David estaba minado por el hambre. Y ella tomó la decisión de llevar lo que él necesitaba, pero ella fue humilde. Porque al encontrarse con David, ella se echó a sus pies. Ella no fue, como dijo una de las hermanas, no fue, dígame a ver, tipo, ¿qué es lo que pasa con usted? Dígame a ver, ¿qué le pasa? ¿Pero qué es lo que a usted le pasa? No. Ella apeló a la sabiduría, a la inteligencia y a la humildad que la caracterizaban. Y esa humildad, esa inteligencia y esa sabiduría descansa en cada una de nosotras. No es que aquella sea más o que yo sea menos, no. Aquella lo ha cultivado más, porque todos tenemos el mismo campo. Y aunque los dones fueron repartidos como el Espíritu Santo quiso, cada una tiene sus cualidades. Y la de Abigail es una de las que nos adornan, la sabiduría. ¿Cómo impacta hoy en día esa sabiduría en nosotras, en nuestra casa, en nuestra iglesia? ¿Por qué? Porque cuando a usted le van a decir cualquier cosa de su casa, usted reacciona defendiendo su casa, defendiendo su hogar. Y eso es lo que Dios espera que hagamos con la iglesia. Debemos defender nuestra iglesia, debemos defender nuestra casa, en donde nosotros nos congregamos, en donde nosotros podemos compartir el pan. Aquí compartimos pan, aquí compartimos, yo he compartido mis penas y mis tristezas, y soy una mujer edificada por cada uno de ustedes, gracias al Señor. Entonces, ¿qué hizo Abigail? Fue a los pies de David y le dijo, mira, no tienes que hacer eso. Y ahí ella le profetiza a David, tú eres el ungido, tú vas a ser rey, no tienes que hacer eso. Y como Dios nos demuestra en cada pasaje de Samuel, primera de Samuel 25, que Él está en control absoluto y de todo.
de cada detalle, aunque parezca que acontece una tragedia a nuestro alrededor, como en ese momento se cernía esa tragedia sobre la casa de Nabal. Parecía que se iba a devastar completamente, o que David iba a perecer también en el campo, porque no había alimento. Sin embargo, esta mujer fue y le lleva la provisión, evita una catástrofe, le profetiza sobre lo que va a pasar contigo. ¿Cuántas veces nos han profetizado? La pastora lo dijo al principio de la vigilia, en la apertura de la vigilia. Hay cosas que se han dicho de cada una de nosotras que están en proceso de cumplimiento. Y la espera duele. La espera duele, porque David le tuvo que haber dolido mirarse y decir, y no que yo voy a ser rey. ¿Y qué harapos son estos? Y no que yo voy a ser rey. ¿Qué hambre y qué necesidad que yo tengo que estar pasando? Y no que yo voy a ser rey. Y fue rey. Y fue rey. La pastora lo dijo. Si tú no estás viendo las cosas que Dios ha dicho de ti, sobre ti, Dios tiene una agenda para ti, Abigail. Dios tiene una agenda que no se repite en otra persona, es en tu vida que se repite. Una agenda que solamente es la tuya, en tus vivencias, pero hay que esperar. Porque aún siendo David profetizado y ungido por el profeta Samuel, aún siendo ungido, yo veía la trayectoria de David y decía, wow, David de pastor a arpero, porque él tocaba el arpa, después que se embrujó con Goliat, y después, entonces, óigame, estando al lado del rey Saúl, que ella decía, bueno, solamente me falta, estoy a un resbalón del reinado, a un resbalón. Ahí fue que comenzó la trayectoria de David, cuando comenzó a huir del rey Saúl, y toda la persecución que él tuvo a causa de eso, mas no tocó a Saúl, no lo tocó, porque ¿quién? Son los ungidos. Mis amadas, los ungidos no se tocan. No te tocan. Los ungidos no se tocan. ¿Quién redarguye al ungido? El Espíritu Santo, no nosotros. No estamos en ese rol, no nos corresponde. No nos corresponde que si entendemos que algo no está acorde con lo que nosotros pensamos, o decimos, mira, yo no sé, pero no me parece tal cosa. Yo contamino con eso. Enveneno el corazón del que está a mi lado. Dice, ella que no está pendiente de eso, de lo que yo estoy pendiente, dice, pero es verdad. Y va y le dice a la otra, mira, pero es verdad. Y ahí es donde se levantan las cosas. Cuando ella lo que tiene que decirme, amada, no está usted para eso. Ese no es su rol. Su rol es de, ¿cómo es que se llamaba el rol de Abigail? Pacificadora. No entrarle tampoco. Yo no sé cómo es que la hermana no está en el espíritu. Ella no está en el espíritu, ella no es espiritual, porque ella habla y murmura. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Lo mismo. ¿Qué hizo Abigail? Fue al encuentro de David con lo que él necesitaba en ese momento, que era alimento, pero también se humilló delante de David, y esa fue la llave. Incluso no la comida, la llave fue la humildad de Abigail, con la que ella se presenta delante del rey, así como cuando nosotros nos presentamos en el altar. ¿Cuántas veces nos hemos derramado en el altar, humilladas delante del Señor y quebrantadas? ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Y cuántas faltan? Otras tantas. Esa es la actitud delante del Señor, delante del rey. Y con esa llave ella abrió el corazón de David, con la de la humildad, quien prometió no hacer daño a la casa. Y como Dios tiene el control de todo, porque Dios se encargó de Nabal, cuyo nombre significa necio. En aquel entonces los nombres se daban de acuerdo a lo que la persona hacía. Y según leí, parece que Nabal era bastante necio, que le pusieron ese sobrenombre, ese mote, Nabal.
Dios se encargó de Nabal, Dios se encargó de poner en orden la casa de Abigail, se llevó la afrenta, se llevó lo que estorba. Dios se va a encargar de estorbarnos. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Estorbarnos. De recordarnos el propósito por el cual fuimos llamados. Muchas veces estamos apartados del propósito, pero Él no va a estorbar, va a decir que no es por ahí. ¿Sabes por qué? Porque eres una escogida. A nadie que no se le escoge se le busca, se le llama. A los que son llamados, a los que son escogidos, a las Abigailes que están aquí sentadas y otras más que vendrán y te dirán, pues mira, yo soy Débora. Busca a Débora dentro de ti, que también la tienes. Busca a no sé cuántas mujeres de la Biblia que han trascendido. Esther, ¿quién no quiere ser Esther o Ana? Sara, cuántas, pero cuántas mujeres. Y hoy tienen nuestro nombre, Luisa Abigail. O no sé cuál es el nombre que ostento, no lo sé, Dios lo sabe. Pero sí, Abigail deja una marca en nosotras por la humildad con la que sirvió delante del rey David, con lo cual pudo evitar la tragedia que se cernía sobre su casa. La respuesta blanda aplaca la ira. Proverbios 15:1, lo tenía por ahí anotado y se me olvidó. Suelo hacer eso. La palabra blanda, y esto, mis amadas, la palabra blanda repercute en muchas situaciones de nuestra vida que está a nuestro alrededor. Cuando usted da una palabra blanda, al recibir una palabra dura, usted aplacará la ira, porque una palabra dura y otra dura genera violencia. Y Abigail pudo conquistar el corazón de David y luego pasó de ser Abigail, la esposa de Nabal, a ser Abigail, la esposa del rey David, y ella conjuntamente con Betsabé fueron las mujeres que más impactaron la vida de David, y eso que tuvo 800, creo que fueron, entre esposas y concubinas. No sé cómo era que rendían esa gente, no tengo idea, pero lo que sí sé es que lo que fue Abigail y Betsabé fueron las dos mujeres que impactaron la vida del rey David, a pesar de todas las mujeres que él tuvo, porque trascendieron con las cualidades que Dios había puesto en ellas. Fíjense que no se habla de ninguna otra mujer en la vida de David, ninguna, y fueron muchas, solamente esas dos, porque Abigail recibió la revelación de parte de Dios, porque ella convivía con Nabal, pero no se contaminó con Nabal. Ella no se contaminó ni se influenció con la forma de Nabal. No pasó así. ¿Cuántas mujeres se contaminan con el carácter de sus maridos? Que él le hace una acción y ella trae una reacción. Pero ella no fue así. O un hijo que te trae una acción y tú le das una reacción. Son muchas, pero ella no. Con ella no sucedió eso. Ella no se contaminó con Nabal, a pesar de que convivía con él como esposa. Lo cual nos dice hoy en día que aunque esté cerca de nosotros, las situaciones que Dios permite, no significa que tengamos que influenciarnos con ella. Mantengamos la respuesta blanda como Abigail, la marca de la humildad, la marca de la obediencia, que fueron las marcas, y de la sabiduría, que fueron las marcas con las que ella trascendió hasta el día de hoy. Dios les bendiga.